Buenas noches, queridos hermanos. Gracias por poder compartir este momento juntos una vez más, poder así abrir la palabra de Dios y seguir en este estudio del libro de los Salmos. Hoy nos toca particularmente el Salmo número 85. Así que vamos a leerlo y así poder juntos pedir la guía de Dios y que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento para poder captar y poder recibir lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros y que nos dé sabiduría para poder poner en práctica lo que Él tenga para cada uno de nosotros. Quiera Dios que realmente nos ayude a poder vernos reflejado en este salmo, porque realmente habla acerca de muchas cosas que nos pasan y que si es realmente la situación que estamos atravesando, que esto pueda servir para ayudarnos, para exhortarnos, para seguir firmes, para poder seguir tomado de la mano de nuestro Dios y saber que es lo mejor para cada uno de nosotros, saber que Dios siempre tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Así que te invito a que podamos leer ahí el Salmo 85, dice así en estos 13 versículos del Salmo 85. Dice, versículo 1, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Este salmo que está escrito allí para los hijos de Coré, dice ahí en su título, no se conoce bien exactamente qué circunstancia se escribió. Muchos quisieron relacionarlo con la liberación de la cautividad de Babilonia, pero no es muy acertado esto porque justamente los hijos de Coré no estaban en ese momento, así que no hay una fecha exacta. No se nos da mucha información con respecto a esto. Pero en sí no es nuestro tema, no nos importa tanto quizás averiguar cuándo fue escrito, pero sí el contenido de este salmo. Y vamos a dividirlo ahí en 4 puntos para poder ver, y de hecho está bastante bien resaltado esto, ¿no? En primer lugar vamos a hablar del perdón de Dios. Los versículos 1 al 3 hablan acerca del perdón de Dios. En segundo lugar, la restauración, versículo 4 al 7. En tercer lugar, la obediencia a Dios, versículos 8 y 9. Y en cuarto lugar, la bendición de Dios, versículo 10 al 13. Comienza este capítulo, con el versículo 1 diciendo, fuiste propicio a tu tierra. El primer punto que vamos a ver justamente nos habla del perdón de Dios. Y allí comienza este salmo hablando de este Dios que fue propicio a su tierra. Y es muy interesante ver esta palabra propicio porque nos habla, dice el significado que es algo favorable.
inclinado a hacer un bien. Cuando el salmista escribe y dice, fuiste propicio a tu tierra. Es decir, fuiste favorable. Te inclinaste a hacer un bien específico a tu pueblo. ¿Y qué beneficio tiene realmente el pueblo de Dios, en este caso Israel, cuando se arrepiente de sus pecados? Allí el Señor, nuestro Dios, perdona ese pecado y ahí actúa de esta manera, nos habla de ese beneficio, de esa acción favorable, para con su pueblo. El pueblo había pecado, el pueblo había desobedecido, estaba allí en cautiverio, estaba pasando un momento totalmente alejado de Dios, sin recibir los beneficios de Dios, pero cuando el pueblo se da cuenta de esto, le pide perdón a Dios, y entonces Dios allí es propicio, es favorable, se inclina a hacer un bien a su pueblo, y de esta manera hace que siga esos que vamos a ver ahora, ¿no? Esa acción favorable hacia el pueblo de Israel hace que, dice, vuelva la cautividad de Jacob. Es decir, lo saca de esa cautividad en la que estaba. No solamente eso, sino que perdonaste la iniquidad de su pueblo. Cuando Dios se inclina hacia nosotros, cuando Dios se inclina favorablemente hacia algo, alguien, actúa de esta manera. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos a Dios que Él realmente nos limpie y reconocemos nuestro error, Dios actúa de una manera favorable. ¿Por qué decimos de una manera favorable? Porque no somos merecedor justamente de sus beneficios. El pueblo no era merecedor. Dios lo había dejado bien claro. Miren, esto es lo que ustedes tienen que seguir. Si no lo hacen, les va a pasar tal cosa. Y el pueblo muchas veces allí desobedeció y se equivocó. Y Dios le mostró realmente lo que era vivir en pecado. Y ellos experimentaron esto. Pero cada vez que el pueblo volvía a Dios y se arrepentía de sus pecados, Dios era propicio a su pueblo. Tenía una acción favorable, se inclinaba a hacer un bien. Y qué expresión esta, ¿no? Porque Dios es propicio, Dios se inclina a hacer un bien. Este Dios todopoderoso, este Dios santo, que está en todo su derecho de accionar por consecuencia de mi pecado, pero sin embargo lo hizo con el pueblo de Israel y lo sigue haciendo hoy para con cada uno de nosotros, ¿no? Cuando caemos en pecado, cuando desobedecemos, tenemos que las consecuencias de nuestras decisiones llegan a nuestra vida, pero cuando uno se arrepiente, cuando uno vuelve a Dios sinceramente, con un corazón humillado, humilde, dejando de lado todo lo que yo puedo pensar, lo que yo puedo ser o lo que yo me puedo imaginar, y realmente me pongo en las manos de Dios, Dios es propicio a nosotros. Y no solamente eso, sino como dice acá, ¿no? Nos saca de esa cautividad, perdona la iniquidad, dice, todos los pecados de ellos cubriste. Dios cubre, Dios no se acuerda más, Dios perdona de una manera que hace que ese pecado quede ahí en el fondo, me da otra oportunidad, que es lo que vamos a ver más adelante. No solamente eso, sino que el versículo 3 dice, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Qué Dios tan beneficioso para con nosotros, porque Él no solamente actúa de una manera favorable, sino que todo ese enojo, justamente que nosotros le provocamos por nuestros pecados, que el pueblo en su momento le produjo a Dios por su pecado, Dios se lo guarda. Esa ira en contra del pecado, Dios se lo guarda. Pero esto se ve más manifestado y se ve de una manera
extremadamente potenciado esto en la cruz del Calvario, ¿no? Allí Dios carga todo su enojo y su ira en su Hijo Jesús. Lo saca de nosotros y lo pone en su Hijo Jesús y nos perdona para siempre. Pero aun cuando somos hijos de Dios, aun el pueblo las veces que se equivocó y volvió a Dios arrepentido, Dios obra y seguirá obrando de esta manera. Y esto, hermanos y hermanas, realmente es un privilegio que tenemos como hijos de Dios. Saber que no somos perfectos, saber que nos vamos a equivocar siempre, constantemente. Pero cuando vamos a Dios arrepentidos, Dios obra de esta manera. Dios se inclina a hacer el bien para con nosotros. ¿Y qué significa ese bien? No reprocharnos, sino que Él nos perdona. Y Él actúa de esta manera. Nos da esa libertad, ese gozo. Lo que somos hijos de Dios, la salvación no se pierde. Perdemos el gozo, perdemos la comunión, perdemos las bendiciones de Dios. La salvación no la perdemos. Dios cumple su pacto, Dios cumple su promesa. Dios nos dio un regalo que es la salvación y no se lo vuelve para Él. Pero sí perdemos grandes beneficios y bendiciones cuando nos apartamos de Él y cuando pecamos. Pero cuando volvemos a Dios arrepentidos, sinceramente, y nos apartamos del pecado como dice su palabra, entonces Dios actúa de esta manera. Se inclina a hacernos el bien y nos da otra vez esa comunión que se había perdido, perdona nuestro pecado, nuestra iniquidad, cubre esa maldad, reprime su enojo, no nos castiga en la manera que debería castigarnos y se aparta del ardor de su ira. Qué bueno que es tener un Dios de esta manera, ¿no? Un Padre de esta manera. Pero no solamente eso, el tiempo pasa volando, ¿no? Pero dice, a partir del versículo 4, nos habla de la restauración. Allí el salmista dice, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Cuando Dios perdona, Dios restaura. No hay pecado grande, chico, delante de Dios. El pecado es pecado y cuando lo confesamos delante de Dios, el paso seguido es la restauración. La restauración habla de recomponer algo, de restaurar aquello que fue roto, de aquello que fue quebrado. Dios con su mano poderosa lo toma y empieza a juntar las piezas que nosotros no podemos juntar. Y vuelve otra vez a restaurar, vuelve otra vez a cumplir su función, eso que antes había cumplido o había sido preparado para cierta actividad o para cierta función. Y Dios nos salvó con un propósito. Dios nos salvó con un objetivo. Dios eligió a su pueblo Israel para demostrar su obrar en este mundo. Y lo hizo de una manera y lo sigue haciendo hoy. Siempre el pueblo de Israel se vio desfavorecido, minorizado en números de soldados, en armamento, pero sin embargo Dios obraba y ganaba las batallas cuando ponían a Dios delante de ellos. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando caemos en pecado, cuando le confesamos a Dios nuestros pecados, cuando nos arrepentimos y cuando nos apartamos de ese pecado, entonces Dios nos restaura. Y fíjense en cómo lo importante de la restauración. ¿Para qué Dios nos restaura? ¿Por qué Dios nos restaura? Y ahí el salmista empieza a hacer unas preguntas. Y le dice, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? El objetivo de la restauración es justamente poder regocijarnos. Y cuando nosotros volvemos a tener esa comunión con Dios, Dios se goza y Dios está contento. Y no es que nos está mirando y nos está diciendo, ¿viste lo que te hice? ¿Viste lo que significa esto? No, Dios se goza en volver a escuchar nuestras oraciones. Se goza en volver a poder
escuchar que le adoramos, que le alabamos, que le servimos. Eso habla de la restauración. Volver a juntar las partes que se habían desarmado para que otra vez ese vaso pueda ser útil, ese instrumento pueda sonar. La restauración nos lleva a pensar en esto. Pero para que haya una restauración tiene que haber una confesión, tiene que haber una humillación. Y tenemos que ir a este Dios que nos perdona, que nos limpia y que nos restaura. Y que nos restaura para que, como dice acá, volvamos a regocijarnos. Nosotros y Dios también con nosotros. Porque Dios se goza de poder escuchar nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud. Dios se goza cuando nos ve que estamos desarrollando los dones que Él nos da. Dios se goza cuando nos ve que realmente estamos cumpliendo el propósito que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y la restauración nos habla de esto. Dios nos perdona, Dios nos restaura. Pero para que haya perdón, tenemos que confesar y tenemos que ir a Él. Tenemos que reconocer cuál es el pecado en nuestra vida, qué es lo que nos está apartando, qué es lo que nos está haciendo perder el gozo, qué es lo que nos está haciendo perder la comunión con Dios, qué es lo que está generando tristeza en nuestras vidas, dolor en nuestras vidas. Y cuando vamos a Dios de esta manera, Dios restaura, Dios nos vuelve a formar, Dios nos vuelve a armar, para que podamos cumplir la función con la que Él nos formó y que de esta manera podamos realmente dar gloria a Dios. Porque fue alto nuestro costo el hecho de que su Hijo tuviera que morir en la cruz por nuestros pecados. Él nos salvó, nos dio vida eterna, pero aún como hijos desobedecemos, como cuando nosotros como hijos a nuestros padres, ¿no? O nuestros hijos a nosotros que ya somos papás, también. Cuando hay desobediencia, allí hay un error. Pero cuando se vuelve arrepentido, así como Dios nos perdona y nos restaura y nos vuelve otra vez a dar esa función. Muéstranos, dice el versículo 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Esto habla justamente de la restauración. En aquel entonces recordemos que no es como ahora, ¿no? No era por gracia. Desde que el Señor Jesucristo murió, ascendió a los cielos, envió el Espíritu Santo, la salvación es por gracia. En aquel entonces el pueblo desobedecía y Dios se tenía que apartar de ellos. Dios lo tenía que dejar. Cuando el pueblo se arrepentía, entonces Dios volvía. Era propicio. Volvía a ellos. Así que en primer lugar, vemos el perdón de Dios. Cómo Dios obra en ese perdón. En segundo lugar, Dios nos restaura. Cuando Dios perdona, Dios restaura para volver a nosotros cumplir la función que tenemos que cumplir. Pero en tercer lugar, allí empieza nuestra obligación. Dice el salmista ahí en el versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Escucharé lo que hablará Dios. El salmista reconoce que el pueblo no había escuchado a Dios. O lo había escuchado, pero no había hecho caso. Ahora esta expresión, escucharé lo que hablará Dios. ¡Qué bueno es esto! ¿Y cuánto tenemos que aprender de esto? Hacer silencio nosotros. Dejar de exponer nuestras causas delante de Dios. Dejar de quejarnos delante de Dios. Dejar que Dios hable. Dejar que Dios hable. Y cuando Dios habla, yo tengo que hacer silencio. Porque cuando Dios habla justamente lo que dice acá el salmista. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? ¿Cuántas veces queremos nosotros hablar? Y llenamos a Dios de un montón de cosas, pero realmente lo que Dios quiere es que hagamos silencio porque Él nos quiere hablar.
Y cuando Dios habla, yo tengo que escuchar, porque lo que Dios me va a hablar es justamente paz. Y el salmista lo entendía bien. Él sabía que si escuchaban a Dios, Dios le iba a dar paz. Y esa paz significa justamente el gobernar de Dios, el actuar de Dios, el accionar de Dios para con su pueblo elegido, escogido entre todas las naciones. Y cuánto más a nosotros, hermanos y hermanas, que Dios nos eligió y Dios nos puso de su Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros vamos a Dios con un corazón sincero, cuando Dios nos restaura, entonces ahora tengo que escuchar lo que Dios tiene para mí. Porque cuando Dios habla, Dios me va a mostrar su camino. Y no me va a llevar otra vez a que me equivoque. No me va a llevar otra vez a pecar. Sino que Él me va a mostrar el camino de paz. Ese camino que me va a hacer crecer. Ese camino que me va a llevar a tener buenos frutos. Ese camino que me va a llevar a poder servirle a Él como siervo, como escogido de Dios. Y el salmista lo tenía bien claro porque se habían equivocado, se habían desviado, no tenían paz. Y justamente cuando nos apartamos de Dios, se corta nuestra comunión con Dios. Y dejamos de recibir las bendiciones de Dios. Por lo tanto, no tenemos paz, no podemos disfrutar de esa comunión y de ese obrar de Dios en nosotros. Y allí es cuando surgen un montón de problemas. Pero qué bueno es cuando vamos a la presencia de Dios. Y nosotros nos callamos. Y Dios nos habla. Porque cuando Dios habla, se cumple lo que dice el salmista. Hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Es que esto sucede cuando desobedecemos, cuando estamos lejos de Dios. Hacemos cosas incoherentes, hacemos cosas que no tienen explicación. Y muchas veces le reprochamos al pueblo de Israel, decir, pero Dios hizo tantos milagros, ¿cómo puede ser que se olviden tan fácilmente? Nosotros somos exactamente igual. Nos olvidamos tan fácilmente de lo que Dios hizo, nos olvidamos tan fácilmente de las promesas que Dios tiene para con nosotros. Y por eso actuamos de una manera realmente alocada. Y eso es lo que dice acá el salmista, para que no se vuelvan a la locura. Y dice, ciertamente, el versículo 9, cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Claro, es que ellos experimentaron eso de la gloria de Dios. Vieron el obrar de Dios de tantas maneras. Y eso querían volver a tener otra vez. Eso querían volver a sentir otra vez. Por eso es que se arrepienten delante de Dios. Dios restaura a este pueblo. Pero también está la obediencia que tiene que haber. Así que en primer lugar, el perdón de Dios. En segundo lugar, la restauración. En tercer lugar, la obediencia a Dios. Debo callarme para escuchar lo que Dios tiene. Si pude darme cuenta que por mi accionar, por mis decisiones, me equivoqué, bueno, ahora Dios me habla. Y yo tengo que hacer silencio, porque cuando yo hablé me equivoqué. Tengo que aprender a escuchar esa voz de Dios y poder seguirle a Él, poder obedecerle a Él. Y en cuarto lugar, dice allí, nos habla de la bendición de Dios. Desde el versículo 10 al versículo 13 nos habla de esto, ¿no? Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Esta expresión que la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y que refleja la realidad del hombre con lo que es Dios. Dice en primer lugar, la misericordia y la verdad.
Por un lugar, por un lado, presenta lo que es la misericordia de Dios. La compasión de Dios hacia el hombre. El obrar de Dios. Dios vio nuestra condición. Y vio que estamos perdidos. Que aún siendo hijo de Dios, y si nos apartamos, estamos perdidos. Pero Dios obra en misericordia. Y el salmista lo tenía más que claro esto, ¿no? Y dice, por un lado está la misericordia de Dios. La gracia de Dios. El favor de Dios. El obrar de Dios. Pero por otro lado está la verdad. ¿Cuál es la verdad? Yo, mi pecado, mi naturaleza humana. Y es allí donde el salmista encuentra esto. Y se da cuenta. Por un lado se junta entonces la misericordia de Dios, el favor de Dios. Y por otro lado la verdad, mi pecado. Allí se encuentra. Y ahí se ve este obrar. La justicia y la paz se besaron. También, por otro lado, se ve esta realidad. La justicia y la paz. La misericordia y la verdad. Qué privilegio que tenemos de que Dios hoy nos hace ver esta realidad. Y Dios nos hace ver esto. Que lo necesitamos. Porque nos habla por un lado de lo que somos nosotros. La verdad. Esa es la verdad. Que soy un pecador. Y que necesito de la misericordia de Dios. Y se junta. ¿Y qué prevalece? La misericordia de Dios. La justicia. Lo que demandan mis actos. Yo me equivoco. Hay una consecuencia que viene. Está lo que es justamente la paz. Ese obrar de Dios para con cada uno de nosotros. La misericordia y la verdad, lo que Dios es, lo que somos nosotros. La justicia, lo que se merecen nuestros actos, nuestros hechos, contra lo que es la paz de Dios. Esa sensación que experimenta nuestro ser cuando vamos a Dios arrepentido y le pedimos perdón por nuestros pecados. Qué buena expresión, cómo lo refleja el salmista, cómo Dios quiso que esto quedara grabado. La misericordia y la verdad, la justicia y la paz. Allí se encuentran. Y Dios obra de esta manera. Dios conoce mi realidad. Dios conoce mi sentencia. Dios conoce lo que me pasa. Y allí obra Dios de esta manera. No como diciendo, bueno, ahora arreglátelas, sino que allí Dios obra en esta forma tan propicia justamente, tan benéfica, en este accionar de un bien para con cada uno de nosotros. Dice, la verdad brotará de la tierra. Exactamente. ¿Qué sale de la tierra? Lo que yo siembro, lo que yo hago, lo que yo siembro es lo que voy a recoger. Es la verdad, es mi realidad, es mi pecado. Pero también es el obrar de Dios en mi vida. Cuando hay obediencia, cuando hay restauración, allí Dios bendice. Y justamente este punto habla de esto, ¿no? Porque Dios obra de esta manera. No queda únicamente ahí en un gris, sino que cuando hay perdón, hay restauración, hay obediencia y Dios bendice. Allí Dios prevalece. Dios es más fuerte que todo lo que pueda haber alrededor mío. Y Dios obra de esta manera. La justicia mirará de los cielos. Jehová dará también el bien. Y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él. Y sus pasos nos pondrá por camino. Fíjense en cómo es, ¿no? Habla de todo lo que Dios obra. No deja nada allí suelto, sino que tanto lo material, lo espiritual, van tomados de la mano cuando nuestras vidas están puestas en Dios. Entonces se trabaja de esta manera. Y Dios obra de esta manera, en beneficio de cada uno de nosotros. Dice, Jehová dará el bien.
¿Y qué en contra de eso, no? Si Dios da el bien, ¿qué puede haber mejor que eso? En segundo lugar, la tierra dará su fruto. Habla de prosperidad, habla de una vida que realmente, guiada por el Espíritu Santo, podemos encontrar, y como dice su palabra, no nos va a faltar nada. Quizás no tengamos lo que queramos tener, pero no nos va a faltar nada. Dios está atento a nuestras necesidades. En tercer lugar, dice, su justicia irá delante de él, y sus pasos, dice, nos pondrá por camino. No nos deja solos, sino que Él nos muestra el camino por el cual tenemos que seguir. Dios quiera, hermanos y hermanas, que podamos seguir meditando en esto, ¿no? Si esto está pasando en nuestras vidas, sepamos que Dios es propicio, Dios perdona nuestra maldad, que Dios restaura cuando hay corazón humillado y humilde y sincero delante de Él, que tengo que obedecer, tengo que callarme para que Dios pueda hablar, y el hablar de Dios va a ser de paz para mi vida. Y en cuarto lugar, que Dios bendice. Allí obra de una manera que yo no lo puedo entender, pero que me hace bien, y que no me deja solo, sino que Dios me da el bien, sino que Dios me ayuda en todo lo material y me marca el camino por donde yo tengo que seguir. Si estamos en esta situación, que podamos hoy tomar este salmo, que Dios lo dejó para cada uno de nosotros, y que realmente podamos humillarnos delante de Él, podamos buscar su guía, su dirección, para que nuestra vida pueda dar gloria y pueda realmente mostrar el accionar de Dios en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.